Hola Cáncer, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Cáncer, esta semana vamos a estar hablando de la salud y de las relaciones. Vamos a ver, Cáncer, cómo se presenta esta semana para ti. Espero que todo esté fluyendo en armonía perfecta, y si no es así, vamos a ver cómo arreglamos esa situación. ¿Ok? Vamos a ver cómo está tu salud. Bueno, fíjate. Esta semana, para muchos cáncer, la situación está bastante favorable. Sin embargo, hay uno que otro cáncer que está sufriendo un poquito de tensión y tiene que estar pendiente de eso, porque parece ser que tuvo un desamor, este tipo de situaciones, y cáncer, ya sabemos que tú eres muy sentimental. Y por supuesto, al ser tan sentimental, pues siempre estás uniendo una situación con la otra. Es verdad que tiene una relación muy estrecha, pero eso sucede, o sea, hay que aprender pues a separar las situaciones. Entonces, esto empieza a afectar tu salud. El cáncer que está saliendo o está entrando en una operación, pues esta va a salir bien. Hay el cáncer que está sufriendo de las rodillas, la cadera, hay algo allí con la columna. Pareciera que hay algunos cánceres que tienen hernia o una desviación. Bueno, hazte un chequeo, controla la situación, pero en términos generales, para la mayoría de los cánceres, pues la situación está bastante bien. Este es uno que otro grupo que está sufriendo un poquito, que le está pasando estas situaciones, y ya sabemos, cáncer, que muchas de las cosas o la gran mayoría de las cosas que nos suceden tienen que ver con los pensamientos. Entonces controla un poco los pensamientos, mantén la energía elevada. Yo sé que eres muy sentimental y entonces unes una cosa con la otra, y hay que estabilizarse, hay que controlar un poco los sentimientos y hay que estabilizarse para que la salud fluya, ¿ok? Porque lo más importante es la salud. Entonces, se sabe que ahorita la energía está bastante alta, entonces cuando estás en ese tipo de pensamientos que no son favorables para ti, la energía igual va a funcionar y no va a ser favorable la situación para ti, porque todo esto lo controlan tus pensamientos y los sentimientos los controlan los pensamientos. O sea, hay que controlar los pensamientos. Sé que es un poco difícil, pero puedes manejar la situación. Relajarte, respirar e ir manejando las situaciones, ¿ok? Para que todo fluya, porque de eso se trata, que las cosas fluyen. Es verdad que todos tenemos buenos y malos momentos, pero a veces caes en depresión y este tipo de situaciones pues te afecta muchísimo la salud. Así que vamos, cáncer, a subir ese ánimo, a controlarse, a ir al médico y amarte mucho tú. Eso es lo más importante. Amarse a uno mismo, porque en la medida que te amas a ti es que puedes dar a los otros. Y por lo general te fijas mucho si la gente te quiere o no, entonces estás pendiente de ese sentimiento, de cómo la gente te ve, cómo te trata. Entonces suelta un poco eso esta semana, ¿sí? Y concéntrate más en tu salud para que la salud fluya, por favor. Controla esos pensamientos. Vamos a ver cómo están las cosas en el amor. Hay muchos cáncer que están contrayendo matrimonio, otros se están alejando de sus parejas, otros están entrando en conflicto, y bueno, hay un juego aquí de tira y direte, ¿no? Entonces, bueno, hay el cáncer que dijo hasta aquí, esta situación no puedo más con ella. Pero, bueno, cáncer, analiza la situación, espero
que no te vayas a la cama por esto, por favor, porque eres muy sentimental. Entonces, suelta, respira y suelta. Hay situaciones en el trabajo también, con los compañeros de trabajo que te están afectando. Por favor, cáncer, conversa, no sé, estás tomando un poco muy a pecho las cosas y a veces no vale la pena, no vale la pena tener ese tipo de dificultades en el trabajo. Así que suelta un poco esas riendas de sentimentales y únete más a las relaciones amistosas, que hay mucha gente que te quiere, hay mucha gente que tienes alrededor. A veces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de las personas que nos rodean, de las personas que nos aman, de las personas que nos están dando ese cariño. De hecho, hay mucha gente que a veces te ama en silencio, cáncer, y no te das cuenta, porque cuando te entras en conflicto con alguna persona, o sea, que esa persona es la que tú quieres, entonces no te das cuenta que hay otra al lado. Y hay un grupo de cáncer que no se está dando cuenta de esto, que hay otra persona que lo está mirando o la está mirando con otros ojos. Así que voltea a tu izquierda o voltea a tu derecha, a ver a quién tienes al lado y quién es esa persona que te está mirando con esos ojos de amor y tú lo habías pasado por desapercibido, no te habías dado cuenta de eso. Porque otra cosita que tienes es que te autojuzgas o juzgas. Entonces, suelta esa situación esta semana. Eso no te funciona, no es algo que te va a hacer crecer o te va a hacer elevarte. Por lo tanto, suelta esa situación. No es favorable esta semana para ti. Y concéntrate más en ese amor que tú te das a ti y entonces le das a las personas que te rodean. Primero somos amigos de nosotros mismos y después en esa medida les vamos dando esa amistad a las demás personas. Así que disfruta de la gente que tienes alrededor, porque hay el cáncer que está viajando para reunirse con sus seres queridos o esos seres queridos vinieron a ti y tienes que disfrutar de esas relaciones esta semana. Esta semana va a ser una semana donde va a haber lágrimas de alegría y quizás un poco de lágrimas de tristeza, pero hay mucho movimiento en ese corazoncito esta semana, cáncer a todos los niveles. Entonces, trabaja mucho en la manera de cómo ves a las personas y porque la manera como tú estás viendo a los demás es que los demás te están viendo a ti. Entonces, trabaja mucho en eso y disfruta de la gente que tienes al lado, disfruta de tus compañeros de trabajo, disfruta de tus vecinos, de esos familiares que te han ido a visitar o a los cuales tú has ido a visitar. Disfruta de esta semana, cáncer, y suelta un poco esa cuestión que tienes de que a veces te cierras ante eso, ¿no? Porque a veces no quieres ser herido, pero te estás autohiriendo, entonces no vale la pena. Así que suéltate, relájate y disfruta. Sabes, cáncer, que si estás sintonizando mi canal es porque esta lectura era para ti. Tú sabes que esta es una lectura general. Si algo resonó contigo, si algo te agradó, bueno, déjame un comentario favorable. Si te gustó la lectura, suscríbete a mi canal y todas las semanas, pues, tendrás estas conversaciones hermosas que yo doy toda la semana. Y si quieres resolver alguna duda, algo que no escuchaste aquí, pero que tienes una inquietud, bueno, y quieres una respuesta lo más pronto posible, agenda una cita en aguasabiduría.com. El enlace lo puedes encontrar en la descripción del video. Sabes, cáncer, que la semana pasada se hizo un sorteo y tenemos una feliz ganadora. En pantalla aparecerá la persona ganadora del sorteo. Ella es Karina Lisset López Loya. Es la feliz ganadora del sorteo de la semana pasada. Bienvenida, Karina, a Aguas de Sabiduría. Y las personas que quieran participar esta semana se suscriben a mi canal y, muy importante, me dejan un comentario con una afirmación que quieran manejar
y el ganador o la ganadora de esta semana se va a anunciar el próximo 20 de agosto. Entonces tienen que estar muy pendientes de eso. Y bueno, Cáncer, esperando que esta semana te sueltes y disfrutes de tus amistades y del amor que la gente te da. Te deseo mucho éxito y que seas uno de los participantes de este sorteo que se va a hacer esta semana. Éxito, Cáncer, y que toda esta semana sea una semana agradable, hermosa y llena de amor y salud para ti.